Hola, ¿qué tal compañeros y colegas coleccionistas? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos de vuelta a su canal MX Collector. Y pues en esta ocasión de nuevo quise traer algo parecido a un top, que en realidad no podríamos decir que no es un top, sino que es un ranking, pero pues casi es lo mismo. Y ahora en esta ocasión va a ser un ranking de peor a mejor de las primeras 10 figuras Collector Edition de McFarlane. Lo que ocurre aquí es que como que el video pasó por varias etapas, ¿no? Primero dije, ¿sabes qué? Quiero hacer algo con las Collector's Edition, pero pues la verdad es que son muchas. A día de hoy, como les digo, oficialmente tenemos 60 figuras Collector's Edition y pues la cosa se pone muy complicada, ¿no? Si ya de por sí hablar de una sola figura a veces me cuesta trabajo hacer el video corto, imagínate hacer un video de 60 figuras, por más que uno quiera hacerlo corto, pues no. Aparte, pues creo que algo así puede guardarse, ¿no? Para después, algo así como un evento importante en el canal. Pero pues nada, muchachos, quise hacer algo así, algo diferente. Aparte, siendo honesto con ustedes, y yo creo que muchos como que ya pueden intuir esto, créanme que yo no tendría problema en estar sacando, de ser posible, 2 o 3 videos a la semana, si es que tuviera el tiempo. Pero realmente, pues los monos se acaban, ¿no? Y uno no puede estar también comprando a cada rato monos. Créanme que yo quisiera estar comprando monos a cada rato sin tener ningún problema, pero pues no se puede, ¿no? Entonces, pues hay que rellenar un poco con otro tipo de contenido. Y en este caso, pues este tipo de videos también me gustan. Tengo muchas ideas al respecto, tops, rankings y otras cosas, ¿no? Y pues nada, ya me largué demasiado. Y bueno, antes de empezar con el top, me gustaría aclarar algunos puntos y digamos el cómo es que voy a seleccionar estas posiciones, ¿no? En el ranking. Primero que nada, y como ya se los expliqué, este ranking se va a centrar en las primeras 10 Collector's Edition. A mí me gusta dividirlas de esa manera, aunque en realidad McFarlane no fue sacando de 10 en 10, sino que hacía waves. Por ejemplo, la primera wave fue de 3, la segunda fue de 3 igual, la segunda igual fue de 3 y así, ¿no? Progresivamente. A veces hay waves de 2 figuras, de 4, a veces hay de 5. En este caso no es que McFarlane las esté sacando de 10 en 10, sino que yo decidí hacer esto de 10 en 10, ¿no? Y claro, a futuro pues obviamente voy a seguir haciendo rankings. Primero voy a tomar las primeras 10 figuras y bueno, pues como ya se los dije, voy a acomodarlas de la peor a la mejor. Pero ¿cómo se va a definir cuál es la peor y cuál es la mejor? Pues primero que nada, ya saben que yo creo que ya si han visto mis videos, aunque no estén suscritos ni nada, que bueno, se los agradecería, por cierto, que se suscribieran y que le dieran like. A mí no me gusta mucho este spam, pero aparentemente sí ayuda con YouTube, pero bueno. Si ustedes han visto mis videos, realmente se han dado cuenta que yo le doy mucho valor a qué es lo que trae la figura, ¿no? Qué es lo que te puede ofrecer, si tiene muchos accesorios, si tiene un buen esculpido, buena calidad de pintura. Bueno, esas van a ser principalmente las pautas, ¿no? Para seleccionar una figura, porque claramente una figura que tiene un esculpido superior no la vas a poner como la peor, ¿no? Y en este caso voy a tratar de centrarme en lo que de verdad te puede ofrecer la figura, no tanto en cosas muy subjetivas, como por ejemplo en el top de las peores figuras, video que les voy a dejar por acá. Yo dije que algunas figuras estaban ahí sencillamente porque el personaje o me daba igual o porque no me gustaba el personaje. Y bueno, a fin de cuentas pues es mi opinión, ¿no? Pero yo entiendo que a algunos sí les podría molestar eso. Podrían decir, oye, no tiene sentido, ¿no? Dame una razón de peso, ¿no? Como para que yo me crea que esta figura de verdad merezca estar en esta posición, o por lo menos en el top, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer aquí. En el ranking pues voy a tratar de que se entienda, ¿no? El por qué estoy poniendo esa figura en tal posición. Y como les digo, se va a centrar en qué trae la figura, qué nos ofrece, si vale la pena tenerla porque es un personaje que pues sí realmente es conocido, porque te gusta o porque no. Y pues poco más, ¿no? Y en menor medida, pero yo creo que también vale la pena tomarlo en consideración, un poquito los precios. Aunque eso lo voy a dejar un poco de lado porque pues, en este caso no lo quiero meter. Pero bueno, como les digo, va a ser un ranking, quiero pensar que muy corto, ya que solo vamos a hablar de 10 figuras. Son 10 figuras en este caso, pues aquí no me tuve que romper la cabeza, ¿no? Como en los tops. Son 10 figuras que ya están definidas. Y pues nada, muchachos, procedemos al ranking y pues nada. Y en la posición número 10
pues curiosamente empezamos por la primera Collector's Edition, que les dejo el video aquí, ya le hice video, el Superman de Action Comics. Esta figura está aquí sencillamente, para empezar, pues obviamente el personaje es conocido, yo creo que no amerita presentación, pero está aquí porque pues era cuando se inició con esta colección, ¿no? Era cuando McFarlane apenas estaba como que agarrando vuelo, como que todavía no se decidía a hacer esto muy grande. Yo creo que apenas estaba probando si valía la pena seguir con esta línea. Y Superman realmente, yo creo que de estas 10 figuras, Collector's Edition, de las primeras 10, pues yo creo que es la figura más sencilla que podemos tener de todas. Y en serio, de todas. Porque, pues bueno, no voy a profundizar demasiado porque eso ya lo hice en el respectivo video de la figura, pero pues accesorios casi no tiene nada más allá de esta cadena que se puede ver aquí. Tampoco es que sea la gran cosa y pues poco más. A nivel de esculpido, pues digamos que está bien, es el molde del Superman infectado, un buen molde. A algunos no les gustará mucho, pero creo yo que funciona. La pintura quizás no se vea tan bien, pero pues creo que igual está bien, ¿no? Realmente pues es la pintura que necesita para esta versión de Superman, ¿no? Como les digo, solo está aquí pues porque realmente se estaba empezando apenas en esta línea y McFarlane como que no le quería meter mucho, ¿no? Mucha emoción. Y pues nada, en la posición número 10, el Superman de Action Comics número 1. Y bueno, para la posición número 9, ¿se acuerdan que, bueno, recientemente en la introducción les acabo de decir que a lo mejor aquí no me tendría que romper la cabeza porque las figuras están definidas, ¿no? No es como que yo tenga que ponerme a ver, ponerme a buscar, porque pues las 10 figuras tú las puedes ir y buscar. En este caso, pues creo que me equivoqué porque sí me costó trabajo, ¿no? Yo tengo claro desde el que desarrollé esta idea cuáles iban a ser la primera posición, es decir, la peor, y la última, la mejor. Pero ahora sí que en los puestos siguientes pues yo ya me costó trabajo. Pero bueno, en esta posición yo decidí poner una figura que, ojo, aclaro que también algo que debí de decir es que cuando yo digo peor, de peor a mejor, realmente el hecho de que haya una figura peor que otra no quiere decir que sean malas, no, aclaro, porque de hecho creo yo que de estas 10 figuras ninguna es mala. Y bueno, en este caso pues hay una figura que pues desgraciadamente a mí me encantó, que de hecho también ya tiene su video en el canal, pero que pues sinceramente no la pude subir de posición. Y estoy hablando de Abyss. Ya saben, esta figura que sinceramente creo que es uno de los videos que disfruté más hacerlo. Me gustó mucho la figura. Incluso creo que nunca me había dado a la tarea de posarla tanto y de moverla tanto, de apreciarla tanto, ¿no? Como lo hice en ese video. Y pues es una figura que, al igual que Superman, viene de esa época cuando apenas estaba empezando con esta línea y McFarlane no le ponía mucho esmero, ¿no? A la línea, como que se quedaba en lo mínimo. Ahora sí que lo poco que funcione, pocos accesorios, una que otra cosita por aquí y pues nada más, ¿no? En este caso pues Abyss tiene el mismo problema que Superman, y es que puede ser una figura que si tú la ves puede parecer sencilla, y el problema es que realmente pues esta figura lo que tiene en su contra es que es un personaje que es casi desconocido, a diferencia de Superman, que no conoce a Superman. Pero realmente yo la decidí poner una posición arriba de Superman, sencillamente porque, como se los expliqué en el video, tiene una movilidad, un molde y un esculpido sinceramente muy buenos. Para mí le gana a Superman. Para empezar, el molde es original, el de Superman no. La movilidad es envidiable. Para mí yo creo que es de las mejores figuras en ese aspecto. Y en una marca como McFarlane, pues eso gana muchos puntos, que una figura se pueda mover como lo hace este Abyss. Y pues nada, muchachos, los accesorios pues son muy limitados y pues no me voy a centrar demasiado en eso porque ya tiene un video. Pero bueno, en la posición número 9, el Abyss. Y en la posición número 8, bueno, aquí realmente es curioso porque yo estaba considerando un empate, pero pues es ridículo porque no puede haber empates en un ranking. Sí o sí tienes que decidirte por una u otra figura. Y bueno, en esta posición yo decidí poner una figura que creo yo que de las Collector's Edition puede que sea o de las más queridas o de las más odiadas. Esta es una de esas figuras que no te deja indiferente, no te deja en un punto medio, ¿no? O la amas o la odias. Y pues en este caso yo decidí poner al Superman con Krypto.
que de hecho, digamos, de la colección numerada sería la figura número 9. La puse aquí sencillamente porque creo yo que tienen los mismos problemas que las figuras anteriores, pero en este caso, esta figura aquí tenemos que agregar el factor económico. Como se los dije, no me voy a centrar mucho en eso, pero a veces pega, sí tiene peso. Y es que a diferencia de esta figura, las anteriores las puedes conseguir baratas, a veces hasta por $20. En el caso de este Superman, no, la verdad es que no. No es una figura barata para nada y tampoco no es muy fácil de conseguir. No es muy fácil de conseguir porque pues no lo encuentras mucho realmente. Al menos no en mercados, podríamos decir, más amigables. Casi siempre tienes que recurrir a páginas como eBay y eso, y pues ya saben que eso siempre se complica. La figura es muy sencilla, tiene un molde reciclado y de hecho es un molde que pues en mi opinión no le queda para nada a la figura. Porque pues se supone que ese Superman está adaptando un Superman de los 90s que es un poquito más delgado, y aquí tenemos el molde del Dark Knight que está súper mamado, y el atractivo que sería Krypto, o debería de ser Krypto, pues realmente se queda muy en segundo plano, sencillamente porque es una figura que es un decorado, no tiene ningún tipo de articulación, y el esculpido tampoco es que sea cosa de otro mundo, y pues poco más, no tiene más accesorios, realmente una figura, como les digo, muy sencilla, básica, y el problema es que esta figura pues sí puede estar un poquito cara y complicada de conseguir. Entonces pues nada, el puesto número 8, Superman y Krypto. Y en el puesto número 7, aquí es donde, digamos, aquí fue donde estuvo el desempate, ¿no? Estas dos figuras, lo que fue el Superman y Krypto del puesto anterior y estas, eran las que yo decía, güey, es que me cuesta trabajo decidir cuál es mejor que la otra, ¿no? Pero bueno, sí hubo ciertos factores que ya analizándolos bien, a profundidad, más enfocado, pues realmente me ayudaron a decidir que esta figura estuviera más arriba, superior a los puestos anteriores. Y bueno, estoy hablando de el Green Lantern de Alan Scott. Realmente, mira, si fuéramos subjetivos, yo no tendría ningún problema en poner esta figura más arriba. Yo la pondría por lo menos en el top 5 o en las posiciones de no sé, en las primeras 3 posiciones. Pero siendo objetivos, pues es una figura muy sencilla, realmente. O sea, en este caso, pues es una figura que viene más equipada, tiene más accesorios. Y al menos si me preguntas, de la primera wave, las 3 primeras figuras, esta es la que para mí se gana la corona. ¿De acuerdo? Esta es para mí la que mejor está hecha, la que no sé, se ve muy bonita, me gusta el esculpido, me gustan los colores, incluso la versión Platinum, que puede que no te guste demasiado. No sé, o sea, a mí me gusta mucho. Aparte, pues yo tengo debilidad por las linternas verdes y por todo tipo de linternas en general. Pero objetivamente, pues es una figura que al menos con otras de las que van a ver a continuación, pues yo creo que no tiene mucho que hacer, sinceramente. A nivel de los esculpidos y de los accesorios que tienen, se queda muy corta y pues nada, solo por eso la decidí poner aquí. Y si le ganó a Superman con Krypto es porque al menos esta figura no recicló su molde. Superman y Krypto sí lo recicló, y además esta figura pues también la puedes conseguir barata, por si la quisieras, ¿no? Pero bueno, de hecho, debo aclarar, a esta figura también hice un video. Cualquier cosa que quieran ver más a profundidad, pues ya saben, en ese video. Y pues nada. A partir de esta posición es cuando a mí ya me empezó a costar trabajo realmente armar el top, porque como les digo, las primeras posiciones, bueno, por lo menos lo que era el top 10, lo que digamos que era la peorcita, esa yo la tenía clara, con todo y el dolor de Superman, porque realmente esa figura de Superman, y creo yo que en general todas las figuras de la Collector's Edition me encantan, ¿no? Hasta cierto punto. Yo las tenía claras, realmente. Pero aquí es donde ya me costó trabajo, ya me tuve que exprimir más la cabeza como para decir, a ver, ¿cuál sigue? No, pues puede que esta, puede que la otra. Pero bueno, en este caso yo decidí poner al Batman Green Lantern. Esta figura está aquí porque al menos aquí a lo mejor va a ser un poco contradictorio. Ya saben que yo soy un fanático de los Lanterns, que creo que ya lo he dejado claro en varios videos, y obviamente también un fanático de Batman. Lo he dejado claro también en muchos videos, ¿no? Entonces podría ser lógico pensar que pues una figura que combinara estos dos conceptos me gustaría mucho, ¿no? La realidad es que no del todo, ¿eh? Sinceramente a mí esta figura sí me gusta, sí tengo una buena historia con ella, una historia muy interesante. Eso ya lo dejaré para su video en su momento, todavía no se lo hago, entonces no voy a profundizar mucho en eso.
Pero a mí realmente un Batman Green Lantern se me hizo como que una oportunidad desperdiciada. En ese punto creo yo que pues Batman teníamos por todos lados y yo dije, güey, tal vez no era necesario todavía poner un Batman en la Collector's Edition, ¿no? Creo yo que en ese punto, siendo la figura número 7, había sacado figuras muy interesantes McFarlane como para, pues no sé, como para sacar más Batman, ¿no? En esta colección. Creo que no era necesario, pero bueno. Las cosas que tiene a su favor es que es una figura que se ve, pues sí se ve bonita, realmente. Es un buen esculpido, un buen molde. De hecho, si no me equivoco, creo que el molde hasta ese punto era único. Ahorita pues ya se reutilizó para el White Lantern. Tiene muy buenos accesorios y bueno, a pesar de mi negativa a querer ver a Batman tan rápido en la Collector's Edition, pues realmente pues es una figura única. El Green Lantern Batman, entonces única me refiero a, pues dentro de la línea de McFarlane, pues no la volvimos a ver, obviamente. Se supone que ese es el atractivo de estas figuras. Pero bueno, realmente esta figura como que estaba en ese punto medio en que no la podía poner como las peores, porque realmente no es de las peores, es una figura muy decente, muy bien hecha, pero también no la podía poner como las mejores. Realmente está como que en esa mitad del top, ¿no? Y pues bueno, el Batman Green Lantern se queda con la posición número 6. Y en la posición número 5 puse una figura que a lo mejor, tal vez para alguna que otra persona les parezca un poco controversial poner esta figura, pues podríamos decir, en una posición baja de este ranking. Si estamos hablando de peor a mejor, tal vez esta figura debería estar más arriba. Pero es que no sé, en mi opinión esta figura, a pesar de que está increíblemente bien hecha, créanme que su nivel de calidad está excelente, realmente. Tiene muy buenos accesorios, tiene los accesorios adecuados. O sea, a esta figura creo yo que no le faltó casi nada. Sería casi perfecta realmente. El problema es que viene de un personaje que es casi completamente desconocido y que incluso puede ser un poco estrafalario. De hecho, para mí, si tiene un mérito, a mí este tipo de personajes a mí me encantan. Los personajes estrafalarios, como ya les dije, me gusta que McFarlane a veces se arriesgue, ¿no? Con este tipo de cosas. Pero bueno, estoy hablando yo de la figura de Captain Carrot o el Capitán Zanahoria, como lo prefieran ustedes. En este caso, esta figura, como les digo, a mí me gusta mucho, me encanta. Objetivamente, de nuevo, como les dije con Green Lantern, yo la pondré en mi top 3 sin problemas. Pero realmente es que viene de un personaje que podrías decir, güey, ¿qué es eso? ¿Es un conejo mamado? O sea, no sé. Y el problema realmente es que a menos que seas, no sé, como yo, una persona que en cuanto vio la figura se enamoró de ella, o a menos que seas un fan de este personaje, pero realmente yo creo que no vale la pena la figura. La figura es muy bonita, pero también seamos honestos, cuando una persona agrega una figura a su colección, creo yo que esa figura le tiene que decir algo, ¿no? No basta muchas veces con que se vea bonita ella, con que luzca bonita. En este caso, pues esta figura creo yo que no dice mucho, como les digo, un personaje que es desconocido, y si le agregamos el problema de que también es una figura cara, complicada de conseguir, pues tenemos una situación un poquito desagradable, ¿no? Pero bueno, como les digo, Capitán Carrot en esta posición, con todo el dolor de mi corazón, porque yo la pondré en el top 3, pero pues nada, creo yo que no puede escalar más a pesar de lo bien hecha que está. Y pues cualquier comentario o profundización respecto al molde y ese tipo de características, pues ya saben, lo dejaremos para su video. Y en la posición número 4 yo decidí poner una figura interesante y que debo ser honesto. Como ya se los dije, para mí la figura anterior, el Capitán Carrot, le ganaría a esta sin problemas, porque creo yo que tiene todavía mayor detalle en el esculpido, pero pues es que también, como se los dije, un factor de importancia en este top para definir qué figura debería ocupar cuál posición era la importancia de esa figura, es lo necesaria que era en la colección. Y es que en este punto, cuando esta figura salió a la colección, claramente era un personaje que necesitábamos tener. Y pues nada, ya no me alargo demasiado. Estoy hablando en ese caso de la figura de Sinestro, figura a la que ya le hice un video y que yo, pues en ese video me dediqué casi a echarle flores por más de 20 minutos. Y si vieron ese video sabrán que para mí el único defecto que tiene realmente la figura es los accesorios. Los accesorios para mí se me hicieron insuficientes, muy sencillos y como que muy
Me hubiera gustado que estuviera mejor equipada la figura, que tuviera más cosas. Realmente para mí el hecho de que no tuviera tantos accesorios, no solo efectos de linternas, como yo le digo, este tipo de poderes que les ponen, sino cambios de manos. Ni siquiera tuvo cambios de manos de ningún tipo. Pero para mí como que oscureció un poco esta figura, ¿no? Pero aún así, pues seamos honestos. Sinestro es un personaje mucho más conocido y mucho más importante y mucho más trascendental que el Capitán Zanahoria, realmente. Y además, si le agregamos el factor de que realmente aquí no estoy utilizando figuras Platinum o figuras, podríamos decir, regulares. Yo lo que estoy usando nada más son figuras en común. Pero aquí la versión Platinum pues sí es un factor de peso para ponerle en esta figura en este puesto. Porque si ya por ser Sinestro regular valía completamente la pena, pues ahora imagínate, algo que dije en el video de esta figura es que el Sinestro de color verde, el Sinestro Green Lantern, pues es una figura que no vemos mucho. No nada más en McFarlane, me refiero a, en general, el Sinestro casi siempre te lo ponen con Yellow Lantern. Y ver esta figura en su versión Platinum que le dio el traje color verde y todo esto, además de que algo que también se debe decir es que en este punto este molde era único y este molde fue el que posteriormente se reutilizó para muchos de los linternas. La verdad es que yo en este caso no le veo problema porque es un molde muy bien hecho, me encantó el esculpido, la textura. Y bueno, si quieren ver que profundice más en esto, pues ya saben en el video, porque si no aquí me voy a alargar. Y pues bueno, posición número 4, el Sinestro, aunque para mí subjetivamente pues sí es mejor Capitán Carro, pero bueno, esos son mis gustitos, ¿no? Y pues nada. Y bueno, para estas posiciones, aquí en este punto ya no hay misterio, realmente. Yo creo que ya todos, si tú conoces esta línea de McFarlane y sobre todo la Collector's Edition, yo creo que estas figuras a lo mejor hasta te las sabes de memoria, por lo menos las primeras 10. Y pues aquí yo creo que ya todos deben saber cuáles son las que van a estar en posición 3, 2, 1. Quizá el único misterio es saber cómo las voy a acomodar, ¿no? Y es que para mí, cuando haces un ranking, por lo menos un ranking o un top, como lo quieran ver, de figuras de peor a mejor, estas tres sí o sí tienen que estar en las primeras posiciones. Para mí, estas tres figuras fue como que un pick de McFarlane en calidad, en nivel de esculpido. Yo creo que es donde McFarlane más le ha echado ganas, donde McFarlane tiró a la casa por la ventana, donde dijo, ok, aquí vamos a hacer algo diferente. No vamos a sacar una figura del montón, sino que vamos a ponerle un poquito más de ganas, ¿no? Vamos a tomarnos en serio que esto sí es una Collector's Edition y que no nada más son figuras recicladas del montón, ¿no? Y puestas en una caja más grande. Y bueno, aquí realmente me costó mucho trabajo escoger el puesto número 3 y el puesto número 2. Pero creo que ya conforme fui viendo las figuras, creo que lo tuve muy claro. Y en el puesto número 3 yo decidí poner una de las figuras que es, aquí sí puedo decirlo ahora sí que sin temor a equivocarme, es una de las figuras más cotizadas y más codiciadas, más buscadas, y yo creo que de las más queridas de toda la DC Multiverse. Yo he visto que nunca he visto una persona que le haga un video a esta figura y que realmente la critique o que la ataque de ninguna manera. Casi muchos dicen que es la figura perfecta. Y bueno, estamos hablando del Hawkman, que si nos ponemos en digamos en la numeración, no de mi ranking, sino de la numeración que sacó McFarlane, esta sería la figura número 5. Y sinceramente es una figura que está muy bonita. Ya saben que, bueno, como yo siempre lo digo, para mí sí se quedó un poco corta. Esta es una figura que todavía no le hago su video y que sinceramente me gustaría guardarme muchos de mis comentarios para ese futuro video. Espero que sea muy próximo, pero es que todavía tengo muchos planes en mente, sobre todo de figuras que quiero llevar al canal. Y bueno, a esta figura quizás todavía va a faltar tiempo para que la veamos en un video en forma en mi canal. Y me quiero guardar muchas de este tipo de comentarios, ¿no? Para su video. Pero sinceramente creo que es una figura que vale completamente la pena. Muy bien esculpida, muy bien hecha, buena pintura, buenos detalles, buenos acabados. Lo único que, como les digo, a mí se me queda corta son los accesorios. Eso es algo que McFarlane le falla mucho. Como que a lo mejor considera que pues ya hizo mucho el esfuerzo y ya no necesita hacer más, ¿no? Y en este caso creo yo que si no nos ponemos muy exigentes, que ya saben que a veces yo sí llego, no a ser exigente, casi llego al punto de ser mamón. Creo que con lo que se salva la figura de que no tiene accesorios, porque no tiene ningún cambio de manos, no tiene nada realmente. En ese aspecto es una figura sencilla, pero pues bueno,
en el nombre lo dice todo, ¿no? Hawkman, hombre halcón. Y esta figura tiene uno de los aditamentos mejor hechos de esta línea, al punto de que para mí esta es la versión definitiva de esta figura. No solo hablando de McFarlane, me refiero a todas las líneas, las alas. O sea, las alas están muy bien esculpidas. Hay mejor hechas realmente, porque creo que este molde de las alas se queda muy corto comparado con otras que se usaron posteriormente. Estas alas como que no tienen tanta movilidad, pero es que el nivel de esculpido, el nivel de pintura es sinceramente muy bien hecho. Y bueno, como les digo, no voy a profundizar demasiado porque eso ya le llegará en su respectivo video a esta figura. Ahí sí voy a hablar tendido. Pero pues nada, posición número 3, el Hawkman. Y creo yo que el único factor de peso real, que no es del todo subjetivo, sino que sí es un factor que puede ennegrecer esta figura realmente, es su precio. Pero pues bueno, como ya les dije, eso le llegará en su momento a esta figura. Si quieren ver este video más pronto que tarde, pues ya saben, apoyen este video, dejen su like y si de ser posible coméntenmelo y pues veo si acelero las cosas, ¿no? De todos modos, pues tarde o temprano le llegará. Pero pues nada, muchachos, Hawkman en la posición número 3. Y en la posición número 2, ya una vez escogido el puesto anterior, el Hawkman, sinceramente este puesto pues ya se escogió solo. Y pues para no alargarlo demasiado, porque en el anterior sí me alargué un poco, pues yo decidí poner aquí a Firestorm. Una figura que para mí es de las mejores de toda la Collector's Edition. Y no solo de la Collector's Edition, me atrevería a decir que también de la DC Multiverse. Una figura que al menos a mí no le faltó nada. No se guardaron nada, tiene todos los accesorios que debería de tener. En este caso lo que hizo McFarlane para no tener que poner efectos de algún poder o algún ataque, como por ejemplo lo hace con las linternas, lo que hizo fue integrarlos en las manos. Y esto, más que quitarles detalle, la verdad es que lo hizo de manera excelente. Esto me gustaría que lo hicieran más, que le pusieran detalles en las manos, así como este tipo de cosas, estos tipos de accesorios, como los ataques integrados y esculpidos dentro de las mismas manos. Ahora sí que tiene manos para todo. Si no me equivoco, tiene como 4 pares de manos, cosa que es rara en McFarlane. Sí lo he hecho con varias figuras, pero con este nivel de detalle no. El esculpido está muy bien hecho, y en este caso, curiosamente, al igual que el Hawkman, para ser un personaje que tampoco es muy mainstream, sinceramente, no es uno de los personajes así que digas de los más favoritos, sí es muy buscada la figura. No llega a los precios de Hawkman, a los niveles del Hawkman, pero sí es una figura también muy buscada. Pero bueno, ya saben, no me voy a enfocar demasiado en este tipo de cosas, no voy a profundizar demasiado. Ya sé que esto lo estoy repitiendo mucho, pero pues creo que ya saben cómo funciona esto, ¿no? De los videos de YouTube. Cualquier cosa me gustaría hablarle en su respectivo video, que de hecho, podríamos decir que es como un spoiler del canal, y es que ese video ya lo tengo hecho, ya está hecho tal cual. En algún momento lo voy a subir, no se preocupen. Pero bueno, una de las mejores figuras en mi opinión, por todo lo que tiene. Está muy bien, en todo sentido, tiene muy buenos detalles, muy buenos accesorios, no te queda de ver en nada. Y pues nada, posición número 2, Firestorm. Y en la posición número 1, aquí sí ya no hay misterio. Creo yo que, bueno, como se los digo, yo en este tipo de videos trato de nunca ser predecible. Bueno, apenas llevo con este, sería el tercer video que hago de este tipo de temática. Pero eso sí les voy a decir, siempre voy a tratar de que haya sorpresas, de que haya algo que no sea siempre predecible. Pero es que en este caso, pues no había manera de no ser predecible. Realmente creo yo que cuando te dicen ranking de las 10 primeras Collector's Edition de McFarlane, y si tú sabes cuáles son esas 10 figuras, yo creo que todos sabían que esta figura iba a estar en la primera posición, o dependiendo de tus gustos, a lo mejor no en la primera, pero por lo menos iba a estar en el top 3, objetivamente hablando. Y es que sinceramente creo yo que esto es así como que no diría que es la mejor figura de toda la DC Multiverse, sinceramente no, pero por lo menos de toda la Collector's Edition para mí sí es la mejor. Yo creo que aquí, como les digo, en gusto se rompen géneros. Habrá una persona que me diga, ¿sabes qué? No está tan chida, no está muy padre, yo prefiero tal o cual figura, pero pues bueno,
En este caso estamos hablando de el santo grial de McFarlane, o uno de los santos griales de McFarlane, y es la Wonder Woman. La Wonder Woman Collector's Edition, en algunos de mis videos ya la he mencionado como una de las figuras más bonitas que tiene la línea, como una de las figuras también más caras, y créanme que ese término de santo grial, que ya sé que a algunos no les gusta cuando en algunos canales de coleccionismo se utiliza, pero pues al menos me sirve a mí para que entiendan que esta figura, digamos, para que entiendan el peso que tiene esta figura realmente en la línea de DC Multiverse. Y es que es una figura que, pues como pueden ver aquí, realmente si Firestorm ya tenía muchos accesorios y podríamos decir que a esta figura ya no le faltaba nada, pues en esta no es que no le falte nada, sino que hasta podríamos decir que nos dio de más McFarlane, nos dio todo. Aquí sí nos dio de todo. Tiene armas, tiene el escudo, el lazo, tiene cambios de manos, el esculpido también está muy bien hecho. Quizás la única queja que podría tener es la cara. No me voy a centrar demasiado en eso, ya saben por qué, perdónenme que haga tanto spam con esto, pero en algún momento le llegará a su video, y créanme que ese video para mí, yo lo quiero hacer muy especial porque esa es una de esas figuras que incluso hasta la historia de cómo la conseguí vale la pena en mi opinión, porque realmente pues vale mucho la pena tener esa figura en tu colección, pero realmente es muy cara, muy costosa, difícil de conseguir a día de hoy, pero no por eso deja de ser una de las mejores cosas que se han hecho en esta marca en todo sentido. Y creo yo que realmente salvo por contados casos, por algunas excepciones con otras figuras, creo yo que nunca se volvió a hacer nada igual. Creo que aquí McFarlane la puso en la mesa y realmente demostró por qué valía la pena que tuviera la marca, ¿no? Tuviera bajo su control la línea DC Multiverse. Desgraciadamente, como les digo, este tipo de cosas no se repitieron mucho en la línea. En mi opinión, fue un antes y un después. Y pues nada, ¿qué les digo? La posición número 1, la Wonder Woman, en mi opinión, no podía ser de otra manera. No, ahora es que no por querer sorprender o no por querer ser diferente, pues yo iba a poner esta figura en otra posición realmente. Y creo yo que más que ser subjetivo, objetivamente sí es de las mejores cosas que se han hecho. Y por lo menos, hablando de estas 10 primeras figuras, es la posición número 1 indiscutible. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Como les digo, la idea es seguir pues haciendo este tipo de rankings y este tipo de videos, pero con las siguientes figuras. En este caso, como ya les dije, son 60. Ahorita ya están saliendo nuevas figuras de esto, pero pues por lo menos ahora sí que con matemáticas básicas, si estoy haciendo estos rankings de 10 en 10, nos da como para 10 rankings, y créanme que la cosa se puede poner más interesante, ¿no? Pero en este caso creo yo que quizás como las primeras 10 figuras de la DC Multiverse, no se va a repetir. Este video sí es muy especial porque sinceramente está lleno de buenas figuras, a pesar de que pues sí o sí había figuras que tenían que llenar los peores espacios, las peores posiciones. Como les digo, no por eso es que sean malas, pero pues desgraciadamente eso va a cambiar, ¿no? En otros rankings. Posteriormente se van a dar cuenta que sí hay algunas Collector's Edition que pues esas sí puede que sean un poquito malas, un poquito flojas. Pero pues nada, muchachos, eso ya lo dejaremos para el futuro. Espero que les haya gustado mucho el video, que lo hayan disfrutado, y pues ya saben, dejen su like, comenten, y pues si estás de acuerdo con mi opinión o estás en desacuerdo, si tú tienes un ranking diferente, tú moverías una figura, la pondrías diferente, cualquier cosa, ya saben, lo voy a leer y pues lo discutimos, siempre con respeto. Y pues nada, muchachos, sigan coleccionando, me despido y chao.